Hola mis queridos amigos, una vez más quisiera compartir con ustedes un relato muy interesante. Quisiera que podamos vivir una experiencia maravillosa que pasaron unos discípulos. Eh, una experiencia maravillosa porque el poder de Dios obró en sus vidas en una prisión. Es un encarcelamiento que ellos tuvieron en Filipos. Y esta historia bíblica la vamos a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 16. Los versículos del 11 en adelante. Muy bien, amigos, vamos a escuchar el relato y vamos a imaginarnos bíblicamente lo que ocurrió aquel día, aquella ocasión. Encarcelados en Filipos. Hechos 16 del versículo 11 en adelante. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando lo que ella decía. Esta mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía que por muchos días, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió de ella en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y la gente se amontonaba, se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, y ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, y mandaron a un carcelero que los guardase con seguridad. Fíjense lo que pasaba con estos predicadores llamados Pablo y Silas. Los metieron a prisión, rasgaron su ropa y luego la azotaron. Y ahora estaban a expensas de un carcelero en la prisión, el cual había recibido esta orden. Los metió en la cárcel, en el calabozo de más al fondo, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos que estaban allí oían las alabanzas. De pronto sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Amigos, qué maravilloso este relato. Despertando el carcelero, asustado,
vio las puertas abiertas de la cárcel. Imagínense lo que habrá pensado el carcelero en ese momento. Sacó su espada y se iba a matar, porque él tenía a cargo a los presos. Y si se le escapaba alguno, era motivo para matarse él mismo, digno de muerte. Pensando que los presos se habían huido, por eso sacó su espada, para matarse. Mas Pablo lo vio, lo que iba a hacer él, y le dijo: mira, no hagas ningún mal, estamos todos aquí. No te preocupes, no te hagas ningún daño, no hemos escapado. Entonces Pablo, pidiendo la luz, se precipitó el carcelero y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Fíjense, el carcelero reconociendo que Pablo y Silas eran personajes especiales, guiados por el Espíritu Santo, siervos de Dios. Y el carcelero le dice, sacándolo, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta maravillosa, una pregunta de necesidad de todos los seres humanos que necesitan a Cristo. Y para que sean salvos, le hace esa pregunta. Y muchos harán esta misma pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces los discípulos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le continuaron hablando la palabra del Señor al prisionero, a los prisioneros y al carcelero también, y a todos los que estaban ahí. Y entonces lo llevaron a toda la gente que estaba en su casa, de la casa del carcelero, y tomándolo en aquella misma hora en la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con toda su familia, llevándolos a su casa, y les puso en la mesa, y se regocijó con toda su casa y de haber creído a Dios. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Le dijo: los magistrados han mandado a decir que os lo suelte a ustedes. Así que ahora salid, váyanse en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y lo sacaron, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Qué maravilloso relato, amigos, de cómo el poder de Dios libró a estos discípulos de la cárcel. Y un prisionero, me imagino que prisioneros también se habrán salvado, pero el más importante énfasis que dan aquí, la palabra de Dios, aquel carcelero le hace una pregunta una vez más: ¿qué debo hacer para ser salvo? Amigo, quizás muchos nos preguntamos, que no conocemos a Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues así igual que los discípulos, yo también les digo a ustedes: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Invita a Jesús a que entre en tu corazón. Invita a Jesús que cambie tu vida. Invita a Jesús que transforma nuestras vidas, tu vida, tu corazón, tu mente. Y después también tu familia, a través de ti, podrán ser salvos ellos también. Cree en el Señor Jesucristo por fe y serás salvo tú
y tu casa. Que Dios le ayude, amigo, amiga, a que podamos meditar en este relato maravilloso del libro de los Hechos, en capítulo 16. Que Dios, así como liberta presos, liberta cautivos, está listo para liberarnos de toda cautividad. Para eso vino Jesús, a salvarnos. Que Dios los bendiga. Amén.